¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy voy a hacer algo un poquito picante y va a ser preguntarle al todo el top 100 dos preguntas muy interesantes. La primera vendría siendo que ¿cuánto dinero crees que ha gastado en lo que es Mir 4? Y otra pregunta más que vendría siendo complementaria obviamente. ¿Qué es lo que te gustas y odias de Mir 4? Obviamente este video posiblemente reciba algunos insultos por el privado o que sencillamente muchos no me respondan. Si también de este video obviamente alguien me respondió. Así que voy a proceder a escribirle a lo que es al top 100 de todo el servidor. Y bueno, acá después de cuánto, casi media hora escribiendo mensaje al top 100. La verdad que no fue nada fácil, mi 4 no tiene una opción para mandarle un mensaje. Así que yo actualmente, por lo que estoy viendo, tengo ya 9 respuestas. O sea, ya 9 personas aparentemente ya me han respondido. Voy a esperar al menos hasta mañana porque actualmente son las 4 de la mañana. O sea, a esta hora no creo que esté alguien activo. Y voy a continuar en lo que en la mañana a ver si tengo muchas, pero muchas más respuestas. Y estaremos revisando a ver qué fue lo que nos respondió el top 100. 2000 años más tarde. Ok mi gente, ya regresamos después de varias horas. Obviamente me esperé hasta lo que fue la pelea de Borbos, que estuvo muy peleada por cierto, y aparentemente 48 mensajes. Bueno, recuerden que posiblemente me insulten o sencillamente me trolee la gente. Igualmente voy a revisar uno a uno cada mensaje. Vamos a revisar primero. Ok, el último mensaje que estoy viendo es de Zipadardo. A ver qué dice Zipa. ¿Dónde se hace eso? Bueno, este man en este caso no me respondió. Así que bueno, vamos a seguir respondiendo acá. ¿Qué dice de acá? Ahora me preguntó cuál es tu canal. Bueno, obviamente no voy a responder más nada. Vamos a ver quién más por aquí. Creo que la gente no quiere responder. Vamos a ver que digo Sacoca. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, yo nunca he gastado ni un dólar en Mir 4. Tampoco le he sacado nunca un dólar, pero podría decir que soy 100% free to play con un solo arte. Me gustan dos cosas en Mir 4. El PvP y la sacrificación que te da cuando crafteas algún ítem legendario o te sale algún pez legendario. O cuando logras algo muy difícil de conseguir en el juego. Espero que mi respuesta haya servido de tu parte. Nota, si venezolano, pues tu apoyo. Bueno, al final ni nos respondió completamente. Una arquerita bastante interesante. 132. Al menos es del clan enemigo, al menos no me toxiqueó, pero bueno. Vamos a ver. Igualmente le mandamos un saludo a Sasoka. A ver, aquí nos respondió alguien llamado Marsu. Vamos a traducirlo, nos escribió en inglés. Interesante. Hola, Puff. Mir 4, hermano, podría hablar que he gastado unos 6.500 dólares. Según las cuentas que he tenido. Solo por comprar skin, montura y cuando sale al mercado ya es suficiente. No adelantan nada la muñeca. Oye, se ve bonita. Interesante lo que nos cuenta este tipo. O sea, el tipo se gasta mucho en las skins por lo que estoy viendo. Lo que odio de Mir 4 es la forma de conseguir XP y también la gente que está aquí para ser tóxica cuando se olvida que es un juego. Bueno, la verdad que lo que comenta este man está interesante. Se lo digo sinceramente. Hay personas que se vuelven muy, pero muy tóxicas con esto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que esta cuenta. Otro más del clan enemigo 131. Normal que respondió. Y sí, o sea, hay personas que también se enamoran mucho de las skins. Yo lo he dicho muchas veces, amigo. Las skins es algo complementario de los personajes. Así que bueno, al menos esta fue la respuesta de lo que fue este personaje. Vamos a ver quién más nos respondió. Bueno, acá este man nos respondió que es piloto, así que no creo que nos responda. Vamos con el siguiente. Vendría siendo Dragon Touch. ¿Qué es lo que nos dice Dragon Touch? No gasté nada. Odio el límite de solo 30 misiones. Y me gusta matar enemigos. Vamos a ver quién es este. Obviamente el clan aliado. Una arquerita interesante, 130. Así que, bueno, hay personas que son free to play. O sea, si es posible llegar free to play a esta altura, obviamente. El juego lleva bastante tiempo y es algo normal, pues. Así que, al menos esta fue la respuesta que nos dio Dragon Touch. Bueno, aquí de TM Gara no respondió nada. Pero bueno, vamos a ver. Aparentemente no hubo respuesta. Vamos con el siguiente. A ver quién más respondió por acá. A ver, Ascout TV nos respondió: dinero ha gastado cero. El juego en equipo, la toxicidad. Sí, interesante. O sea, hay muchas personas que han llegado free to play. Vamos a ver la cuenta en free to play. 138, bueno, posiblemente. Recuerden que hay muchas personas que tienen muchas cuentas alter. Y obviamente las artes te carrean mucho en lo que es este juego. Estamos viendo una cuenta, según lo que comenta el man,
free to play, cero dinero gastado. Y bueno, ya tiene sus cuantos ítems legendarios. Tenemos 3 acá, tenemos 5 ítems legendarios. Y bueno, es lo que ya hace rato, amigo. O sea, hay personas que llevan mucho tiempo en el juego, pues. Y obviamente que ya han llegado a lo que es un PJ bastante fuerte. Obviamente de manera free to play. Vamos a leer otra respuesta más. Este nos respondió: hola, habré gastado como $5.000, imagino. Lo bueno es que el juego tiene mucha dinámica y no te aburre. Lo malo es que odio que se devalúen las cuentas y el racismo. Bueno, esto sí es verdad. Lo que nos comenta este man. Obviamente, amigo, gastó $5.000. Vamos a ver qué es lo que ha gastado, en qué cuenta tiene. Bueno, una cuenta 137. Interesante. Obviamente tiene cura el 10. Este buff. Sí, está bastante potente este Tao. Tiene su gatico, por cierto. Está casi full legendario. Y bueno, lo que comenta este man, o sea, hay muchas personas que no le gusta eso, la verdad. Y es que sí, o sea, el juego va pasando y cada día las cuentas valen más, ¿no? Es la verdad. Así que un atado 278k por lo que estoy viendo. Ahorita está con CDK de recolección de energía. Y bueno, para haber gastado $5.000, uff, es bastante, pero bueno. Igualmente hay personas que llevan jugando desde el inicio. Recuerden que el inicio todo era muy pero muy caro. Así que bueno, interesante la respuesta que nos dio Azumi. Vamos con la siguiente que nos respondió. Nos respondió de Teme Liu. Debí gastar alrededor de $3.000 en la arbalista. Aquí no gasté nada. Lo que odio en Mir 4 es que el hecho de que juegues pay to win. Ok, este man nos respondió. Él, si mal no recuerdo, jugaba una arquera. Ahorita está con esta cuenta. La verdad que, bueno, supuestamente no ha gastado nada en esa cuenta, pero en la que tuvo anteriormente, según nos dio, no gastó $3.000. Que para los que no saben, ¿cuánto es $3.000? Por acá le está dejando la cantidad, vendría siendo unos $60,51. La verdad no es una cantidad tan alta para lo que no han dicho acá, pero igualmente es interesante. Y sobre lo que es el juego Pay to Win, la verdad que sí, amigos. O sea, es un juego Pay to Win, bueno, obviamente muchos no les gusta eso. O sea, lo hace muy poco competitivo porque el que mete más plata, obviamente que puede llegar a progresar mucho más alto. Vamos acá. Este nos respondió, ok, claro. No gasté nada en el Mir 4. Me gusta la jugabilidad y la facilidad para jugar. Todo es educativo. Y no hay nada que odie en este juego. Vamos a ver qué nos respondió. Bueno, Natao justamente no ha gastado nada en este juego, aparentemente. Posiblemente estos que me digan que no haya gastado o son pilotos o me estén troleando. Pero bueno, igualmente es interesante lo que nos responde la gente. Lo que me parece interesante que dice que todo es muy educativo. Yo no sé si se podría considerar 1004 así, pero igualmente está interesante la respuesta de DTM Relux. Vamos a ver, grandes, nos respondió dinero, no sé nunca cuánto es eso. Está muy interesante esta respuesta por lo que estoy viendo. Vamos a ver esa cuenta. Y posiblemente nos respondió eso porque ni siquiera sabe cuánto ha gastado. Así que me parece interesante. Igualmente, gracias por responder. Grander. Vamos a ver si tuvimos alguna otra respuesta más por acá. A ver, amigo, le escribí lo que fue al top 100. Ok, tenemos 2 respuestas más aparentemente. Ok, vamos a responder primero la pregunta de Bisabana. Fresco, si no me olvido, más tarde respondo por acá. Acá o en Discord. Creo que $400 que inició el juego. ¿Qué es lo que le gusta? Mi team. Odiar realmente nada en particular. Bueno, interesante lo que comenta. $400, vamos a ver la cuenta. Interesante, amigo. O sea, hay gente que con menos dinero supuestamente tienen cuenta más fuerte. Como el caso de Atado ahorita que gastó unos $6.000 aparentemente. Bueno, vamos a decir que la relación obviamente está igual. Y bueno, lo que comenta, le gusta su team. Bueno, es algo interesante que le guste su team, que está peleando al menos con quién. Bueno, este man está en otro lado ahorita. Creo que estuvo en DTM. Supuestamente no odia nada del juego. Interesante lo que nos respondió Bisabana. Ok, vamos a responder la última pregunta. Que aparentemente es alguien de habla india o hindú. Vamos a traducirlo acá a ver qué nos dice. Gasté mucho dinero porque cuando pierdes les gusta hablar bien. Entonces tuvieron que dejar usar dinero adicional y venir pelear conmigo. El precio de recarga es demasiado alto. Bueno, no entendí muy bien la traducción. Realmente nos comentó que gastó mucho, pero mucho dinero. Por lo que estoy observando acá. Vamos a ver lo que es este PJ. Dice, amigo, en efecto. Esta cuenta sí o sí debió haber gastado mucho, pero mucho dinero. Lo que estoy observando. Y bueno, hay gente que obviamente que no te va a decir cuánto gastó, pero bueno. Igualmente es interesante lo que nos respondió. O sea, es que gastó mucho, pero mucho dinero. Así que bueno, al menos esa fue la respuesta del momento. Igualmente voy a esperar unas horas más y a ver quién más responde por ahí. Ok, ya pasaron algunas horas. Actualmente son las 2:30 del mediodía.
Y aparentemente respondieron algunas más personas. Yo creo que ya con este tiempo, el que me respondió, me respondió. El que ya no creo que me respondan, la verdad. Pero bueno, vamos a ver quién me escribió por acá. A ver, tenemos algunos mensajes interesantes. Tenemos uno de BLGR1. Nos dice: Uf, yo he gastado mucho, digamos que unos 6K. He cambiado varias veces de cuenta. Lo que sí invertí a esta cuenta y atrás. Uf, la verdad que no tengo idea, pero creo que unos 6000. Del 1004 me gusta el PP, lo que no me gusta es que la gente deja de pelear cuando se siente que está perdiendo. Si te refieres a lo que no me gusta del juego en sí, el porcentaje de combinación y desarrollo. Bueno, es interesante lo que nos dice este man. Vamos a ver la cuenta que tiene actualmente. Bueno, obviamente es una cuenta 130, bastante potente. Y lo que comenta, sí, o sea, sí tiene razón. O sea, hay personas que... Lo interesante de este juego es el PvP, la verdad. Es muy bueno. Y lo que no le gusta, bueno, es algo que yo sé sinceramente, es algo que suele pasar mucho, amigo. La gente es muy cobarde, la gente cuando está perdiendo ya no quiere pelear. Y bueno, suele pasar mucho, al menos en este juego, por lo que estoy viendo. Así que bastante interesante el mensaje de BLGR1. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice Shuno. Y Shuno respondió acá: no gasté nada en 1004, mis HAL están deslogueadas el 90% del tiempo. Me gusta el PvP. Y lo que no me gusta es el lag cuando juntan mucha gente. Bueno, vamos a ver la cuenta supuestamente free to play, que está bastante interesante. El estado es muy fuerte. Tiene demasiada, por cierto, amigo. A mí imposible matarla. Y bueno, lo que le gusta el PvP. Y lo del amigo, o sea, los servidores son horribles, se lo digo. Yo no sé por qué actualmente mi 4 todavía no lo optimiza. O sea, me parece un juego que está muy, pero muy mal optimizado, en serio. Deberían optimizarlo mejor. Y creo que a medio Wime yo creo que podría actualizarlo. Pero bueno, igualmente interesante lo que nos dice el Shuno. MTBZ nos dice: solamente gasté $0, o sea, no respondió más nada. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Bueno, este es su PJ, lastimosamente no nos respondió más nada. Actualmente tiene 257k por lo que estoy viendo con este C. Posiblemente tenga más, así que aparentemente 100% free to play esta cuenta, lo cual está interesante. A ver, nos respondió Consagrado, increíble, pensaba que no iba a responder. Hola, sí claro, unos 7k dólares. Me gusta el PvP, es lo mejor. Y lo que odio es la dificultad de hacer las cosas y dinero que se necesita poner. Interesante. Sí, o sea, por lo que veo estoy viendo algo muy en común. A todo el mundo le gusta el PvP, lo que no le gusta es que hay que gastar mucho y es complicado la cosa. Vamos a ver el PJ Consagrado. Bueno, obviamente un Warrior, 140, 280k. Interesante, la verdad. Así que, a menos Consagrado nos respondió esto. Tenemos algunas otras respuestas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Aislan. A ver, Aislan solamente nos dijo ok. Bueno, lastimosamente no responde más nada. Vamos a ver qué nos responde. Está diciendo: buen día, me gusta mucho el juego, tanto que perdí la contraseña de mi veterinario, pero sigo jugando. Uf, amigo, esto es lamentable, en serio. Alguien que haya perdido su Wemi es muy F. No tengo expectativa de que se me devalúe el dinero, ya que no tengo contraseña, pero aún así gasto un poco porque me gusta el juego. Esto lo he oído muchas veces, gente. Hay personas que han perdido el Wemi y aún siguen jugando porque les gusta mucho el juego. Pero es lamentable, en serio, porque si algún día quiere vender la cuenta va a ser imposible. Creo que he gastado entre 1000 y 2000 dólares. No puedo decir cómo será. O sea, estima entre 2000 dólares. Envíame tu canal de YouTube para poder seguirte más tarde. Vamos a ver la cuenta de este man. Ok, este man supuestamente dice que ha gastado unos 2000 a 2000 dólares. Interesante. Vamos a este barrio. Bueno, este unos 260k estimo yo. Este lo voy a responder porque el único que me dijo... No, bueno, a lo demás no lo respondió porque, o sea, no me preguntaba más nada, pero bueno, este sí lo voy a responder, por si acaso. Vamos a ver qué es lo que nos dice Asa Nocturna. Gasté unos 10.000 reales. Odio a ese deck. Amigo, una respuesta muy concisa. Vamos a ver cuánto es 10.000 reales. Ok, por aquí estoy dejando lo que es 10.000 reales. Estamos hablando de una cantidad de aproximadamente unos 2000 dólares. Entonces, vamos a ver lo que es este PJ. A ver si realmente... Posiblemente si tenga 2000 dólares, amigo. Es que la gente gasta mucho en este juego, amigo. Obviamente es interesante igualmente lo que nos comenta. Una cuenta nivel 133, lo que no sabemos si es su nueva cuenta o no, pero bueno. Así que nuestro amigo nos comentó eso y bueno, lo que más odia es ASD. Interesante. Vamos a ver qué es lo que nos dice Novel Legend. Respecto a la primera pregunta, no juego por ganancia, juego por diversión. Lo segundo te lo envío por Discord. Bueno, creo que no me respondió más nada. Yo lo conozco, pero bueno, interesante igualmente. O sea, aparentemente no nos dio una respuesta en sí concisa, pero bueno, aparentemente posiblemente no haya gastado mucho dinero en el juego. Igualmente está bastante interesante. Ok, acá Dal7 nos respondió. Falabón, o sea, sería, habla bien, 50 dólares. Me gusta el PP y las amistades que se hacen. Odio que siendo free to play tengo que invertir mucho tiempo al juego y eso es agotador. Y sí, amigo, o sea, cuando eres free to play, amigo, hay que jugar muchas
horas. Al menos vamos a ver PJ de Dal. Bueno, interesante. 274k, 120, free to play. Con casi full legendario. O sea, aparentemente no es imposible llegar a full legendario free to play. Por lo que estamos viendo. Como lo digo, o sea, para mantenerse a raya contra al menos los que meten mucho en este juego. Vamos a decir que sí, o sea, hay que meterle mucha, pero mucho tiempo al menos en esto. Y bueno, lo que hice 50 dólares, bueno, obviamente se ha metido algo, posiblemente haya sido, no sé, vamos a analizarlo. La verdad no sé en qué haya metido los 50 dólares, pero bueno. Igualmente es interesante lo que nos comenta Dar7 y bueno, en parte sí tiene razón. En lo que es el juego también se suelen crear algunas, entre comillas, amistades. Seamos sinceros, o sea, si tú llevas mucho tiempo jugando con un team, vamos a decir que a la final son entre comillas tus amigos, pues. Aunque todo está interesante lo que nos dijo, al menos Dar7 de lo que es Mir 4. Vamos a ver quién más nos respondió por acá. Para cerrar lo que es esta cosa. Este nos dijo, dale, buena pregunta, bueno. Tenemos para ver, a Croma justamente me está escribiendo. Estimo que gasté desde el principio cercano de 8.000 a 10.000 dólares. Interesante. A ver, vamos a ver qué es lo que dice sobre lo que me gusta. No sé qué decir exactamente, pero diría que en punto es positivo porque es muy divertido y por eso sigo jugando hoy en día y no por el dinero. Bueno, interesante lo que nos comenta es que actualmente las personas que juegan Mir 4 es solamente porque le gustan, no solamente por lo que gastan. Es como muchos juegos amigos, y siempre lo dice, o sea, si algo te divierte, obviamente que vas a gastar y a la final lo que tú estás pagando es tu diversión, lo que es Mir 4. Así que bueno, está interesante igualmente lo que nos dijo Acroma, como para finalizar lo que es este video. Un punto negativo es que el juego no es muy accesible para aquellos que no gastan. Es decir, puedes jugar pero no puedes hacer nada. Listo. Bueno, lo que nos comentaron estos players, estoy viendo algunas cosas en común. Lo primero es que obviamente dicen que el juego es muy caro, cosa que sí es así en algunos aspectos. Y lo otro que estamos viendo es el juego tiene que ser mejorado y bueno, muchas cosas. Y obviamente las personas han gastado, hemos visto gente que ha gastado más de 1.000 dólares en lo que es Mir 4. Espero que le haya gustado esta dinámica. Me gustaría traer una dinámica parecida, pero igualmente déjenme en los comentarios si quieren que haga una pregunta nuevamente a lo que fue el top 100. Quizás a un futuro. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda en comentar. Como siempre digo, nos vemos pronto. Bye bye chicos.